Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bien, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí. Bienvenido, Luis. Como el primer guandul. Sí, sí, en perfecto estado de salud. Así es, así es, así es. Entonces, y regocijados nosotros de verte. Bueno, oye, gracias. Pero te pusiste también, y yo de estar vivo y de estar sano y salvo. Fuera de la cama. Exacto, fuera de la cama. Bueno, mira, Danilo, y es una lección, testimonio que uno debe dar y compartir con los amigos. A mí lo único que me dio fue gripe. Ya. Tenía la información que en una conversación social el día pasado por ahí, cuasi familiar, una de las compañeras que le había dado el COVID 2 veces, pues estaba contagiada. Y entonces eso fue el lunes, pero me lo dijeron el miércoles, el jueves fui a hacerme la prueba. Negativo. Pero entonces tenía una gripe, comienzo de gripe, malestar de gripe. Sí. Vine aquí el viernes, me fui con mi malestar de gripe, incluso al interior, y tuve que regresar. Entonces vengo y me hago la prueba. Me la hizo mi esposa en el interior, el sábado en la mañana. Hermano, positivo. Entonces ya estaba en proceso. Sí, sí. En proceso. ¿Qué pasa? Yo estaba vacunado 4 veces. ¿Qué quiero yo decir? Es lo que quiero resaltar. Al estar vacunado 4 veces, me dio, porque no es que no da. No. Han dicho siempre los que saben de eso, no es que no da, sino que no te mata. La vacuna te protege, sí, sí. Y te da más ligero. A mí me dio sumamente ligero, ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni más nada. Entonces he estado en un proceso de recopilación de algunos estudios para ver si no hubo ningún problema después de. No hubo secuelas. Secuelas. Entonces he estado en ese proceso, hasta ahora todo ha estado muy bien, que yo debo aprovechar, no se me puede olvidar, para darle las gracias al doctor Milán Robles Peña. Milán Robles Peña, yo debo admitir que no lo conozco personalmente. Es el esposo de Virginia, una querida amiga de la iglesia, compañera de mi esposa Guadalupe. Lo que conociste fue su devoción y entrega a la causa médica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No, pero oye lo que te quiero decir. Para mi sorpresa, él es un televidente del programa. Ah, caramba, nuestros saludos para él. Saludo y agradecimiento doble para él. Primero, por esta atención que a distancia tuvo para conmigo y para con mi familia, porque ya lo ha hecho con 2 de mis hijos, de manera que un agradecimiento múltiple. Yo dije doble, múltiple. Y entonces el hecho de ser televidente, de esas joyas que nosotros tenemos por ahí, Danilo. Ah, sí, ¿Tú recuerdas? Varias gente, ciudadanos decentes, en el supermercado, dice, mira, yo veo el programa. Yo estoy con ustedes, sí. Yo los oigo, yo los veo. Sí, y entonces, esas joyas de televidente, por eso que nosotros decimos que somos un programa de peso. Para gente que piensa. Entonces, sí. Así como nosotros, cuando nos vamos de un canal, nos hemos ido de un canal, porque aquí no nos vamos, nos llevamos nuestro televidente a rastro. Sí, entonces, sí. Hay muchos de ellos. Y uno lo dice con orgullo, porque uno sabe que es así. Claro, porque siempre, mira, yo me lamento porque cuando nos fuimos de Televida, que estábamos en Televida y aquí. Entonces, bueno, hay mucha gente de la iglesia que nos veía en Televida, se quedó con nosotros. Entonces nos busca donde quiera que esté. Ganamos otro blanco de público. Como algunos 2 o 3 anuncios que tenemos del sector privado, que siempre andan con nosotros a rastro. Nunca no es mucha cosa, pero no se van nunca. Siempre nos apoyan. Se mantienen persistentes. Claro.
Entonces, así, encontrarme yo que el médico que nos ha estado orientando es televidente por demás. Hay una identificación doble y un agradecimiento doble. De manera que gracias al querido doctor Milán, que por demás era un médico internista y de salud ocupacional. Entonces, es una joya los que lo conocen. Cuando mi esposa a veces le habla a alguien, no, pero eso es una eminencia. De manera que las mejores referencias y el mayor agradecimiento para el doctor Milán. Y por supuesto para su esposa, ¿verdad? Que a través de ella fue que lo conocimos. Y bueno, entonces entremos en materia, Danilo. Hoy se cae de la mata, ¿verdad? Que debemos comentar el fallecimiento del cacique de Higüey. Cacique de Higüey. Amable Aristi Castro. Luis, un hombre que le hacía honor a su nombre. Una vez, él siendo presidente del Senado, dio unas declaraciones que a mí me parecieron desafortunadas. Y yo tenía la columna y la cargué y recuerdo que en un párrafo me salió ese antirreformismo que tenía uno. Y luego con el grupo, yo trabajaba para un grupo de comerciantes, fui a una reunión al Congreso y en un asiento que me toma por detrás cuando me dice, mire, yo quiero tomarme un café con usted. Nunca en mi vida lo había visto. Oye, me trató con una amabilidad también. Amable, yo no sé si le pusieron el nombre por eso, porque anticiparon que él iba a ser amable, porque él tenía sus defectos como todo ser humano. Claro. Y hizo sus travesuras en política, no se puede quitar. Claro que sí. Pero sin embargo, era una persona de un trato fácil. Yo llegué a tratarlo en algún momento, siendo ya presidente del Senado. Y era una persona muy tratable, amigable, amistosa. Y dicen los de su pueblo que es sumamente generoso y solucionador de... Solidario en extremo. En extremo. Entonces, fuera de sus debilidades políticas, ¿verdad? Que las tuvo, pero que diría, bueno, no necesariamente era uno de los mejores exponentes en política, pero sin embargo, manejó mucho el tema social, que se usa mucho, con demagogia o no, en la política, y desde ese punto de vista llegó a convertirse en un cacique. Claro. En un cacique. Manejaba como... electoralmente imbatible. Imbatible. Bueno, solamente en las elecciones pasadas, donde el voto se dividió, que por eso creo que él no quedó muy a gusto al final con Danilo Medina, porque entonces le pusieron después, Danilo le puso a su asistente de competencia como candidato a senador. Y entonces entonces tuvo también la alianza de la Fuerza del Pueblo con el PRM, llevando al actual senador. Y en el caso de la sindicatura, ahí hubo una alianza también, y llevaron apodado Cholitín. Y entonces, por una cuestión de esos asuntos que se dan en política, esas combinaciones, se lo llevaron a él como candidato a senador y se llevaron a su hija Karina. Karina también, como que había sido mucho tiempo síndico, y había sido síndico porque era hija de él. Sí, y que parece ser que tenía una gran devoción por su padre. Yo recuerdo que una vez vi una entrevista... pero como es natural, Danilo. Sí, recién él había salido de uno de sus tratamientos y ella lucía llorosa. Pero que es natural. Pero bueno, yo creo que se cierra un ciclo político para los fines. El voto ahora... Tú sabes que el día que le dio el zaperoco grande aquel, que lo llevaron a Corazones Unidos, en hora de la madrugada el que lo atendió fue Riquillo, mi hijo. Ah, tu hijo. Sí. Qué bien. Tu hijo, que un tolete de médico, aprovechemos, porque yo recuerdo que un día estaba en el Corazones Unidos, por cierto, allá me encontré yo con nuestro querido, he ido a destiempo, amigo Atuey, que estaba, ahí estaba la madre de su esposa en ese momento. Entonces la viuda del señor Bluder. Y el asunto es que Atuey me preguntó por ti, me preguntó por tu hijo. Entonces me dice, oye, qué muchacho más bueno, qué médico más bueno. Y me dio las mejores referencias de tu hijo, porque él atendió
a la madre de la esposa de Atuey en ese momento. Ese privilegio, porque tú sabes, tú eres padre también, uno se crece cuando... Pero como es natural, Bueno, de todas maneras, yo pienso que ahora con la salida sensible, sentida, de amable del espectro político del país, del Higüey, especialmente, provincial, se recomponen las fuerzas partidarias y bueno, que ya... que la familia no ha querido que le hagan los honores que le corresponde, porque le correspondería traerlo al Senado. Lo que pasa es que él dijo que no. O sea, es cumpliendo un deseo de él. Un deseo póstumo. Póstumo, porque, bueno, el deseo fue estando en vida. Pero después que muriera, y él dijo, no, que no lleven, que me dejen aquí. Y entonces, mañana va el presidente de la República. Han ido varias figuras políticas en el día de hoy a expresar la solidaridad con la familia. Entonces, fíjate, vi un reportaje esta mañana en cadena de noticias y su casa, donde lo están velando, entonces como era una casa de una afluencia permanente de personas que iban para verle y procurar soluciones de alguna situación, algún problema, y él era, como yo dije, un resolvedor o solucionador de situaciones y de problemas. Entonces, ese sentido familiar, ese sentido social, y la apertura para que todo el que quiera vaya, se notaba un gran movimiento en Higüey desde el día de ayer, cuando lo llevaron de la inauguración de una plaza comercial donde él estaba. Él puso una foto, ahí está, aparece la última foto, a las 5:30 y tanto de la tarde. Caray. Puso una foto, colgó una foto, él se veía sentado en primera línea ahí, y colgó una foto que estaba ahí. Al poquito rato, ya a las 7 y pico, ya está la información regada de que había fallecido. Fue un ataque al corazón. Un ataque al corazón. Pues ya él tenía tres operaciones al corazón varias operaciones, le hicieron cateterismo, creo que corazón abierto, o bypass tenía. O sea, tenía varias cosas, pero estaba en ese momento aparentemente bien. Pero como el que se muere es el que está vivo, le llegó su hora en el día de ayer. Y el corazón tiene esas cosas. El corazón tiene esas cosas, sus delicadezas. Así es. Cuando habla, para bien o para mal, habla y se siente. Así es. Bueno, que descanse en paz, amable Aristi. Amigo de todo el mundo, amigo de todo el mundo. Te digo que me ofreció hasta la posibilidad de que fuera colaborador en su casa. Así, mira el movimiento de su casa. Me dijo, piénselo, a mí me gustaría tenerlo como colaborador. Sí, pero en sentido, él era un pequeño de tamaño, pero un gran hombre, en sentido general, ¿verdad? Y por eso, trabajador, Por eso, trabajador político sobre todo, tenía muchas empresas, tenía un movimiento, con él había que hablar, porque cualquier cosa, está bien, ven, ve a buscar un motor, o llena el tanque de gasolina, pues era dueño de bomba de gasolina, dueño de agencia de vender motores, de vehículos, de 50.000 cosas. E hizo un gran emporio para los fines en su provincia, y fue, como tú decías, el mejor calificativo, de un gran cacique. En paz descanse, y la solidaridad con sus familias, con la familia de el ex senador y ex presidente del Senado de la República, don Amable Aristi Castro. Danilo, tenemos otras cosas. Este señor Pepe Vila, que vino aquí al país, lo trajeron. Yo no sé si él vino solo, pero lo trajeron. Él parece que cree que vino en las tres carabelas, porque está descubriendo. Está descubriendo a América ahora. Está descubriendo que la policía había muchísimas cosas que hacer, que hay mucha corrupción, que hay. Pero lo único que él no ha descubierto nada. Pues, o sea, para comenzar por el principio, nosotros somos los primeros que decimos, admitimos y que te firmamos que eso ha sido tradicionalmente un astro de corrupción. Y que hay serios problemas. Ahora, que ven un extranjero, incluso español, ¿verdad? Sí, español. Español por demás, a decir que allí eso ha sido un depósito de corrupción organizado, que de arriba abajo. De arriba abajo, comenzando, que tenía un enclave de corrupción en conexión con la dirección policial. En ese caso, en otros tiempos eran las jefaturas policiales, que desde arriba hasta abajo, hasta el último sargento o raso, la corrupción era en línea que iba. Entonces, bueno, tú me dirás, ¿habló mentira o habló verdad? Bueno, habló verdad.
o dijo una gran verdad, lo único que tocó una tecla. Y en la forma se equivocó mucho. Y además, mira, ni le correspondía a él como extranjero hacer ese tipo de declaración. Y él no estaba avalando sus informaciones con un estudio para nada, para nada. Con una denuncia que en boca de él resultaba totalmente impropia e inapropiada. Tanto así que cae en el terreno del atrevimiento. Obviamente. ¿Por qué? Porque es verdad que por ahí ha pasado mucha gente corrupta y matona y de todo, y negociante, es verdad todo eso. Pero que lo diga él y que lo diga en este momento y que involucre a todo el mundo, es una falta de delicadeza. Por eso, varios ex jefes de policía que están vivitos y coleando allí. Sí. Porque él dice que todo el mundo, todos los jefes de policía salían ricos allí. Ajá. Yo no voy a decir que sea mentira, pero que él no es más indicado para que diga esa gran verdad. Así es. Y además no puede meter a todo el mundo en el mismo saco, en un paquete. Entonces por eso varios ex jefes de policía, creo que hay un instituto de ex jefes de ex generales también. Sí, ahí. Entonces ahí tenemos una comunicación, director, donde le piden, lo primero es que piden declararlo no grato. Yeah. Y ellos tienen la suficiente autoridad, yo creo que sí, para decir eso, por lo menos pedir eso. No lo pedirá el presidente de la República, el país no lo va a pedir porque la administración actual lo trajo. Pero por lo menos ellos se pueden dar el lujazo de decir que lo declaren, o ellos declararlo, ellos como tal, declararlo no grato. Y tú me dirás, ¿y quiénes son ellos? Bueno, gente que después que pasó por una institución allí, se hicieran o no se hicieran de recursos, cometieran o no cometieran sus errores, también algunas cosas positivas tuvieron que haber dejado. Alguna impronta tuvieron que haber dejado allí. Entonces yo no creo que sea tanto como diga el señor Pepe Vila, y sobre todo si usted está en un asunto de reforma policial, usted va a reformar una institución echándole un lodo, porque si esto habría que cerrarla, cerrémosla. Y vamos a, no con españoles, pero quizá con suizos. Sabes que yo creo que realmente nosotros tenemos un delirio por contratar extranjeros que a veces incluso aquí hay gente con más o igual calificación, y no solamente contratarlo, en este caso ponerlo a él como ejecutivo, director y cara visible. No, decisor de todo allí. Eso es inadecuado. Eso es inadecuado. Por muchísimas razones. Lo primero es, Danilo, que él no conoce la idiosincrasia de esa institución, ni de los dominicanos, ni de este país. No es verdad eso. Ya algunos dominicanos que estaban metidos en la comisión, tengo entendido que han guardado cierta distancia. Sí. Yo creo que es el caso de mi compoblano Roberto Santana. Ya ha replegado hasta donde uno tiene entendido. El mismo Servio Tulio Castaño, que estuvo en principio, yo no sé si él estuvo presidiendo la comisión, no sé, pero estuvo cerca de cerca de estar dirigiendo ahí. Sí. Y entonces ya él tiene sus reservas también. Y entonces está cogiendo el asunto con pinza. Porque, señor, yo no creo que allí aquello que tiene tantas cosas malas no tuviera algo bueno. Me estoy refiriendo a esa institución y a muchos de los titulares que pasaron por allí. Hay muchísimas cosas que la hicieron, hubo unas declaraciones se convirtieron en palabras simbólicas para los fines, de Guillermito Guzmán Fermín, que dijo, a quien le han atribuido muchísimas responsabilidades, muchísimas cosas, pero él cargó pesado cuando estuvo allí, desde antes de ser jefe de la policía, cuando era jefe en San Francisco. Entonces, él llegó a decir que el país tenía la policía que pagaba. Así es. Entonces me dirán, bueno, pero... Y dijo él algo, bueno, ¿cuánto ganaba hasta el otro día un policía? Sí. Que todavía no se ha llegado a los $500 que prometió el presidente. Se había prometido, ¿no? Está más o menos cerca, pero todavía no se ha llegado. Pero lo cierto es que esa es una institución que, igualito que los bomberos, tiene todos sus defectos, tiene sus maldades y tiene todas sus cosas. Y a usted si es el que le cae abajo la macana, se la encuentra muy mala. Pero cuando a usted le pasa cualquier cosa, seguido el primero que piensa en llamar a la policía es usted. Igualito que cuando la casa tuya está cogiendo candela, seguido se piensa en los bomberos. Nadie piensa en auxiliar a los bomberos cuando ellos son los que permanentemente necesitan auxilio. Pero solamente cuando... Y la profesionalización de los bomberos. Claro.
Pero bueno, entonces, queríamos decir eso porque le han tirado un saco de una cosa que no huele bien a mucha gente allí. Y yo creo que allí mucha gente con sus errores, con todo lo que usted quiera, pero allí mucha gente cargó pesado. Sí. Hizo lo que pudo hacer en su momento. Sí. Y el esfuerzo de la reforma policial, con la que hay muchos sectores comprometidos, con este tipo de declaraciones. Eso no ayuda. Para Tú nada. no vas a reformar la institución. Porque yo no sé, cuando estaba él diciendo su discurso, enfocaban a veces al actual jefe de la policía. Él estaría pensando en silencio de que también, yo no digo jefe de la policía, el director de la policía, sino Pepe Vila en su discurso, incluyendo también, porque dice, de la dirección para abajo, sí, todo el mundo estaba dañado y estaba comprometido. Pero bueno, ¿y quién ha dicho que las cosas, si la policía no está reformada, que las cosas no siguen siendo así? O sea, se reformó antes de reformar, con la designación de un nuevo director, por el solo hecho de que sepa que se está reformando o que lo están vigilando. Yo no sé, pero ese saco de cica, que lo voy a decir en criollo. Ya se te Sí, ya, no se le tira a nadie así, ¿verdad? Y que sobre todo que venga un extranjero. Fue de mal gusto. Que venga de muy mal gusto. Sí. Si él cree que lo hizo bien, no lo hizo bien. Además, otro saco, pero de cuarto, para que venga un extranjero a decirnos lo que tenemos que hacer. Está bien remunerado. Por Dios. Yo no sé si debemos dejarlo ahí e ir a la pausa. Director, disponga. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. Que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, sin metas la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy dominicano, muy criollo, el anuncio del Banco de Reservas. Claro. Iba a decir popular, pero los dos son buenos, ¿eh? Sí, son muy buenos. Son muy buenos. Uno es popular y el otro... Los publicistas dominicanos creativos, están avanzando mucho. Y a tono con la época. Y profesionalizándose cada vez más. Un toquecito internacional, Dani, lo vi estando recogido en estos días, una declaración del presidente Biden, donde dice que está en disposición de conversar, si no tomarse un cafecito como el que te trae Ale a ti ahora, y no tomarse un cafecito, tomarse un vaso de agua o la pipa de la paz, porque él entiende que no vaya a tomarse un trago de boca, porque sí, pero que deben conversar. Entonces, ¿qué pasa? Que de allá para acá Putin, al ver que
que Biden estaba en esa disposición, le respondió que también él. Eso es, dice Biden, que lo que se puede hacer en aras de ponerle término a la guerra. Hay que fomentar la distensión en estos momentos. Claro. Director, usted tiene ahí un cortito de Biden. Hay una traducción y demás, pero vamos a poner la imagen del presidente Biden y después atrás una imagen también de Putin, el presidente de Rusia, que yo no sé cuándo va a dejar de darle bombazo a Ucrania, pero lo cierto es, dice él que Putin se retire de Ucrania. Número 1, bueno, él le pone varias condiciones. Varias condiciones, pero el asunto es que se flexibilice para que está en disposición de reunirse con él. Entonces Putin le respondió de allá para acá. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy presentando para hablar, estoy dispuesto a hablar con quería resaltar eso porque eso lleva un poquito de tranquilidad al mundo, porque ahora mismo... Ya Biden se reunió con Xi Jinping, se saludaron. Exacto. Entonces, ¿por qué no puede reunirse que los grandes se reúnan? Claro, que utilicen el diálogo. El diálogo siempre es importante. El diálogo aporta muchísimas cosas. Bueno, es lo que le pide, el diálogo justamente es lo que le pide el ex canciller Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Le pide al presidente Luis Abinader que dialogue con el presidente de la Junta o con la Junta, los jueces de la Junta Central Electoral, con relación al presupuesto, a los recursos que está pidiendo el órgano electoral. La Junta Central Electoral ha presentado un presupuesto que algunos congresistas consideran que es excesivo. Pero son unas elecciones. Son unas elecciones y los congresistas no son los que saben de eso. Quienes van a bregar con el proceso son los miembros de la Junta o es la Junta. Entonces, para que después no se diga que la Junta no lo dijo a tiempo, lo ha hecho a tiempo, que el presidente justamente busque la forma de hablar con el que le maneja los numeritos para que se le busque la vuelta. No es un bajadero, es buscarle la vuelta institucional y resolver este problema. De manera que es una sana y oportuna sugerencia que hace el amigo presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, ex canciller de la República, y que se nota muy activo últimamente en lo que tiene que ver con el accionar de su partido. Sí. El partido él está tratando de reavivar el partido. Sí. Hay mucha gente que ha vuelto allí. Movilizándose por el país. Mucha gente que ha vuelto allí, que desempeñó incluso algunas funciones institucionales en algún momento. El caso del doctor amigo Marino Mendoza, fue miembro del Tribunal Superior Electoral. Y bueno, ya él salió de esos ajetreos institucionales y ha retomado porque es que... Su derecho a la parcialidad política. Exacto, vuelve a la actividad política porque lo que no se puede en el desempeño de las funciones, hay que ser serio y hay que ser institucionalista. Así es. Pero si usted salió de una institución, usted puede volver, porque es que usted lo que no puede es anularse, pero participar en política, sobre todo haciéndolo y pretendiéndolo de la mejor buena forma, con seriedad, con responsabilidad, porque realmente hay muchos déficits en los partidos políticos. Y hay de todo en los partidos políticos. En estos momentos hay una crisis en los partidos políticos. Fíjate tú la situación del Partido Reformista. Que dicen que crearon un nuevo partido, Rodríguez Pimentel, y un grupo han anunciado la formación de una nueva organización. Pero, Rogelio, ¿y en cuántos pedazos es que se va a dividir el Partido Reformista? ¿Sabes que un día Balaguer se lo llevó a la tumba? Eso fue lo que pasó. Así es. Pero dice Rogelio Genao y Eddie Alcántara, a quien saludé, que lo encontramos estos días, él siempre muy amable, que Quique los chantajeó. Sí, ellos lo que están es buscando como cucaracha, buscando su seto, porque ellos lo que quieren es separarse, guardar cierta distancia para negociar con el oficialismo. Porque ellos siempre son oficialistas. Que aspira también yo no sé si Quique, pero el gordito Genao siempre está... Te mandó saludos. Saludos para él. Nos encontramos en Bella Cristal. Bella Cristal.
Yo no sé si él es tan cristalino que se pueda quebrar, pero el asunto es que yo ni lo invito al programa porque ya no y sé. mira, me dijo, Invítalo tú, Danilo. Me saludó. Porque, tú y Luis tienen un senador cuando quieran. Oh, sí, lo tenemos para muchas cosas. Sí, un senador que no cena. O no vayan a pensar que van a cenar con él. Yeah. Pero él sí. Pero invítalo tú, Danilo. Como tú le llegas más, va a dejarlo a decirlo así. Invítalo tú, que venga al programa. Trataré de verlo. Si él quiere, yo no vengo ese día. Tú haces el programa con él. Para que sean dos cachanchanes juntos. Pero, director, no podemos ir a la pausa o seguimos hablando. Usted que sabe, yo no sé. Yo vine hoy. Todavía tenemos tiempo. Sí. Ok. Todavía podemos. Entonces, aquí tenemos el asunto de el amigo aquel de, que decía amigo, el Claude Joseph, el señor que fue por aborto de la naturaleza, fue canciller. Fue, quiso dar golpe. Intentó ser primer ministro. Bueno, lo fue durante un par de días. Lo tuvieron que quitar de allí porque era un primer ministro de facto. Sí. Agarró, dio el sablazo y le echó mano seguido al asunto. Le atribuye que fue él que dio el salpazo contra el presidente Moïse, pero eso no han profundizado la investigación. Ahora quieren tirarle el muerto al primer ministro actual, a Ariel Henry. Y bueno, pues el asunto es, ¿a qué viene la conversación de hoy? Es un ciudadano al que nosotros como dominicanos, como país, como medio, no deberíamos darle cancha. Pero yo cuando lo menciono es para darle su cajetazo. Porque ahí está, miren con el pechito parado. Ese es un pichoncito de dictador. Pichoncito de dictador que quiere convertirse en pichonzazo de dictador. Sí, y anuncia claramente antidominicano. Abiertamente antidominicano, enemigo del pueblo dominicano. Y un creador de cizaña para dividir a las familias de los dos países, o las relaciones, saherir a las relaciones de los dos países para que no se lleven bien. Entonces él se ha querido encaramar en una ola antidominicana, antigobierno dominicano, y ha cometido el atrevimiento de ofender la figura del presidente de la República, de Luis Abinader. Entonces, y sobre todo después que se le puso impedimento de entrada, ese señor no puede venir aquí. Pero ese señor tampoco puede encaramarse en el poder en Haití, porque sería un peligro para la República Dominicana. Entonces, aquello de la expresión que yo te dije ahorita, el refrán, el asunto mejor guardado. Bueno. ¿Secreto mejor guardado? No es el secreto. El asunto es, se pensaba que más tarde o más temprano él iba a anunciar unas aspiraciones presidenciales o políticas. Bueno, pues efectivamente, la crónica de una muerte anunciada. En este caso es de un vivo tramposo que se encarama en una ola antidominicana de críticas al país y acusando al gobierno y país y al pueblo dominicano de antihaitiano, de 20.000 cosas. Bueno, pues ha anunciado el señor Claude Joseph que forma un partido político. Él ha querido encaramarse en esa ola de críticas al país para tener un liderazgo, ya lo han dicho otros compatriotas suyos. Ese señor lo que quiere es aprovechar esa coyuntura, promoverse, venderse como un patriota, como un padre de la patria, una cosa parecida, para encaramándose en eso, ver si propicia un liderazgo político, llega a una promoción política desde allí. Míralo ahí, ya anunció un partido político. Entonces, ojo con eso. Y aquellos también medios que a los que le dan mucha beligerancia, el Listín Diario, muchísimos medios, que le dan unos despliegues, por lo menos, mire, no es que no lo ponga, porque noticiosamente... No puede ser una noticia. Es una noticia, hay que ponerla, pero redúzcale eso. Por lo menos menciónelo sin ponerle fotos. Y no deje de ponerle su crítica arriba.
Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo porque es un peligro, hermano. Y sobre todo porque él es una persona que no pierde... Conflictiva. Sí, y no pierde el momento cuando se le presenta de decir para atacar a nuestro país, desbordar o desbarrar contra el país y contra la figura del presidente de la República. Mire, usted puede estar de acuerdo o desacuerdo, usted puede pensar como le dé la gana, pero la figura de un jefe de Estado hay que respetarla. Entonces, eso no es así, que venga otro afrentoso a estar, y sobre todo inmerecidamente. Claro, inmerecidamente. Claro. Sobre todo cuando nosotros lo que hacemos favores. Claro, claro. Vamos a la pausa final, director. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Tenemos, Danilo, entre otras cosas, hay algo interesante. El presidente Leonel Fernández estuvo en un diálogo, a propósito del diálogo, con el periódico El Diario Libre. Y explicó, en una conversación con Inés Aispun, que es la directora, explicó su estrategia para el 2024, donde se centra su accionar, su dirección de trabajo político. Y tú sabes que cada vez lo veo más como ese depurado estadista, claro, que ha asimilado las lecciones del ejercicio del poder. Él es un hombre estudioso y preparado. Y parece que ha asimilado muchas cosas. Entonces, bueno, ha asimilado muchas. Y justamente en esa dirección andamos. Por eso quise leer no solamente este párrafito, sino un par de párrafos más adelante de la entrevista que le dio a la directora del periódico. Oye esto, Danilo. Dice aquí, me arrepiento. Le preguntaron de qué se arrepentía. Dice, me arrepiento de haber sido muy respetuoso y considerado con personas que no lo merecían. Mira, es una verdad de a puño. Una verdad increíble. Oye, increíble. Ojalá él mantenga eso, porque que mantenga eso sí es cierto. Para que lo aplique, sí, a muchos traicioneros, a muchos Judas con Iscariote y demás. Sí, y hasta perdiéndole el perdón a Judas. Sí, porque hay algunos que se han sobrepasado. Sobrepasaron a Judas. Te hice justamente algunas anotaciones aquí, porque hubo muchos que él promovió, que fueron gente, o son gente. No sé si son gente, pero bueno, por lo menos... No hay personas que carecían de total relevancia partidaria y política. Para llegar a la categoría de eran gente. Verdadero desconocido público que Leonel Fernández lo puso. Hasta que él los puso en la palestra, le dio cargos importantes y lo mantuvo allí durante los ejercicios de su gobierno, que fueron 3 de sus periodos presidenciales. Entonces, inmediatamente sale el presidente, o lo hacen salir de allí, de ese estercolero que en su momento definiera el doctor Vincho Castillo más bien, que resulta que lo negaron,
lo traicionaron, lo vendieron, lo ningunearon, lo asquerosearon. Ahí hubo gente, compañeros de su partido, que trataron de hacer de su carrera política triza. Triza de su carrera política. Y eso, bueno, donde no hay, donde Dios no puso, no puede haber. Entonces, hubo gente donde no lo había y efectivamente se demostró. Claro. Pero en el caso de Leonel, diferente. Quisieron hacer triza su carrera política y no pudieron. Sí. Ahí está vivito y coleando, fortalecido, cada vez más se nota eso. En vigencia. Y él, cuando tú hablaste de estadista, por aquí yo subrayé un parrafito porque justamente le preguntaron, bueno, dice él que su objetivo estratégico es reconquistar nuestra base de apoyo histórica, que es el PLD. Su objetivo es buscar reconquistar la base de apoyo histórico de su partido. Entonces, por ahí anda el trabajo de él. Y entonces, ¿por qué él quiere ser presidente otra vez y ha sido presidente 3 veces? 3 veces. Yo escribí en algún momento, voy a tener que volver y a volver sobre ese aspecto en particular. Soy de los que cree que Leonel Fernández está obligado a volver a ser presidente para limpiar su imagen, para recoger el mucho cieno y muchas otras cosas más tiradas sobre él, de atribuciones y casos y cosas que se le achacan a él, pero del que él no fue responsable directo. No. Recordemos que él delegó demasiado, en demasía y hasta la imprudencia, me atrevo a decir, el poder. Había gente que hacía decreto o mandaba hacer decreto, que nombraba, que cancelaba, y todo demás, decidía por él. Y esa gente, tú lo puedes resumir inclusive en ese brazo de poder, en Danilo Medina. Él le delegaba en términos administrativos, en términos políticos, en términos de estrategia política. Él pensó que, bueno, llegaron a decir que era un haragán político, que Danilo era el que hacía todo. Lo que pasa es que él lo delegaba todo y entendía que todo podía, que estaba en buenas manos el pandero y por tanto no tiene ningún tipo de... Además estaba la monomia con que Leonel Fernández se maneja y que no esperaba ninguna maniobra altera de Danilo. No pensaba no que Danilo no tuviera derecho a aspirar, sino que él no iba a ser objeto de puñaladas traperas. Y entonces, por eso le delegaba. Yo fui testigo de par de situaciones que tienen, si se quiere, carácter histórico, que tenían que ver mi cercanía con Atuey de Caño en su momento, cuando estaba tratando de negociarse un acuerdo político que no se dio. Esfuerzo de acercamiento. Un acercamiento. Tú pusiste todo el empeño y más allá. Claro. Casi como el bolero, alma, vida y corazón. Claro. Entonces estuve ahí, estuve presente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién designó al presidente Fernández en ese momento para que conversara entre las posibilidades de para que resolviera la carpintería? La carpintería a Danilo Medina. ¿Qué hizo Danilo? Fue un par de veces a donde Atuey. Entonces Atuey tenía muy focalizado 2 aspiraciones de 2 gentes que él quería para la senaduría. A Cookie Medrano, el difunto, el radiodifusor de La Vega. Y a ciudadano de cosas de Samaná, el indiecito, que fue senador varias veces, es senador, y bueno, se me ha olvidado ahora el nombre. ¿Y qué pasa? Que Danilo decía en las negociaciones, en las conversaciones, no, que Cookie, que yo qué, porque allí gana fulano. No, porque en Samaná ganamos nosotros. No, en todas partes ganaba. Entonces Atuey terminó diciéndole, bueno, pero si ustedes ganan en todas partes, ganen ustedes. Y entonces, ¿para qué estamos hablando? No hay necesidad de conversación. Otra fue cuando gana de Leonel de nuevo, que viene al poder,
yo tengo en mi casa al senador entonces de Banilejo, Vicente Castillo, esperándome una conversación que iba a haber en la casa de Leonel Fernández, que vive detrás de mi casa. Y entonces entonces me estaba esperando. Sí, yo tengo buenos vecinos. Al otro lado está Luis Abinader, en el otro lado, al frente. Buenos vecinos. No, yo estoy cerca del poder. Nada, tengo que cruzar la calle o salir por la puerta de atrás. Bueno, y está el poder por aquí y el poder por otro lado. Bueno, yo estoy relajando, pero bueno, uno relaja a veces con las cosas que son medio verdades. El asunto es que está Vicente Castillo esperando en mi casa, esperando que nosotros fuéramos a una conversación, a llevarle a Chu Vázquez, que era en ese momento el presidente del Senado, aspiraba, y el PRD iba a llevar a Andrés Bautista, que finalmente fue el presidente del Senado. Entonces, bueno, había unos 10, 12 senadores que querían que Chu Vázquez siguiera al frente del Senado. Y el PRD ya había decidido como partido que fuera Andrés Bautista. Quitar a Chu, venía Andrés Bautista. Entonces le llevamos ese plato fuerte al presidente Fernández. El presidente Fernández dice, senador, ¿cuántos senadores usted cuenta? Yo cuento con 10. Yo tenía en la lista que me había dado Vicente Castillo el nombre de 12. Pero dice el presidente Fernández, ¿ustedes no creen? Estoy hablando de cosas históricas. Muy realistas. Y la política más o menos reciente, eso no hace mucho de eso. Dice el presidente Fernández, ¿ustedes no creen que eso sería una provocación comenzando un gobierno? Si el presidente, si el PRD quiere cambiar de senador, de presidente del Senado, entonces que venga yo desde el poder a interferir, eso. Dice, bueno, mire. Buscar confrontación temprana. Buscar temprano una confrontación. Oye la prudencia de este señor. Entonces dice, mire, Danilo Medina está... Político mesurado y prudente. Dice, Danilo Medina está en Puerto Rico. Él viene el fin de semana para que lo llamen a él, para que él le va a dar seguimiento, para que finalmente... Entonces yo vengo y llamo a Danilo Pérez, a su asistente, lo llamo el lunes, el asistente del presidente en ese momento, Fernández. Danilo, mire, Encarnación, manda a decir al presidente que él no va a darle seguimiento a eso. Si el PRD como partido de oposición tomó una decisión, que tomen ellos su decisión. Lo mejor es respetarse. Hay que respetarle su decisión. Oye, yo soy testigo de eso. Danilo Pérez me dice eso a mí, la decisión del presidente Fernández. Entonces, yo llamo a Vicente Castillo, ex senador, en ese momento senador de Baní, el senador, hay esta situación, eso no va. Bueno, Andrés Bautista vino a ser presidente del Senado, de nuevo, ahí termina la historia. Pero oye, ¿a quién puso a que decidiera? A Danilo Medina. Y así le encomendó 50,000 cosas. Aquello con la conversación con Atuay también la tenía Danilo en sus manos. Entonces, así mismo, muchas designaciones que a veces se iban a hacer, cuando ya el presidente Fernández iba a buscar el cargo, ya Danilo lo había cogido. Entonces, por amor a Dios. Pero entonces déjame buscar la partecita que yo te decía la diferencia, cómo se maneja el político estadista. Estamos hablando de Balaguer, Leonel Fernández, ahora Luis Abinader, y me voy a quedar ahí. Sí, no hay mucho por donde contar. Me voy a quedar ahí. Estadista dije. No hablé de estadística, ni de censo, ni hablé de otra cosa. Y es a propósito de Abel Martínez, que salió el día pasado con una barrabasada, con un cretinismo increíble. Sale este señor diciendo que el presidente... Introdujo la diestra hasta el cuello. Hasta el cuello, la diestra, ¿verdad? Y mira que la siniestra se quedó con ella agarrada. Bueno, que un hombre que, como hizo Jesús en el templo aquella vez, sacó a los mercaderes a rabazo limpio, cogió una fusta y ¡tac! Se me van de aquí. Así estaba haciendo él con los haitianos que estaban en el parque, en Santiago, en toda parte, invadiendo las áreas públicas sin ningún tipo de delicadeza o de control. Entonces se pensaba, bueno, y además tenía un discurso correcto de que esto hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo, no solamente por defender la patria, la nacionalidad, la integridad del país, sino las leyes migratorias, tan sencillo como eso. Dice, bueno, qué buen discurso. Digo, lo único de discurso que tiene Abel.
no tiene un discurso profundo, no tiene un discurso político, económico, perdón. Entonces este hombre se salta con unas críticas al presidente de la República, al presidente Abinader, sencillamente por llevar la contraria. Que el presidente Abinader, cuando le dijo 3 cosas que tenía que decir en el plano institucional a unos desbordamientos de gente de que viene de aquel lado del río. Que lo hizo con la debida compostura. Con la debida compostura, porque lo que hizo fue agarrarse de la ley, lo único que hizo. Claro. Y entonces dice, Abel Martínez en Santiago. Y apegado a la debida forma diplomática. También, ¿verdad? Sí. Bueno, primero a través de una carta del canciller. Habló la Cancillería, quien tiene que hablar. La instancia que tiene que hablar, por las vías diplomáticas, con elegancia, con altura, que no tuvieron unos imprudentes e intrusos que vinieron a meter las narices en el tema dominicano migratorio. Entonces, que el presidente le echó un boche, en vez de respaldar al presidente de la República, porque ¿qué se le quita a usted? Todo el mundo lo había como todo el mundo lo ha hecho, como lo ha hecho el país, en sentido general, todo el que tiene sentimiento nacionalista y dominicanista lo hizo. Bueno, le preguntaron entonces ahora al presidente Fernández, que ya en día pasado habló de ese tema, y dijo que sencillamente que endosó la posición del gobierno dominicano, de su país, y el gobierno de su país, y de su país, de lo que dicen sus leyes. Pues entonces, ¿qué dice aquí? Dice el presidente, esto lo dice, y a propósito de los estadistas que tú dijiste, el presidente Abinader está haciendo lo que le corresponde en una situación de colapso total del vecino país y en la que se intenta que República Dominicana no deporte a los que lleguen ilegalmente. Entiendo que él hace lo que puede hacer, cuenta con el respaldo del pueblo. Si algo ha generado consenso unánime del país, en este país, es que no se nos pueden obligar a recibir a refugiados. Esa posición es no de un entreguista. No. Esa posición es de un institucionalista y también de un estadista. Porque un político experimentado. Una gente que piense con mezquindad, dice una barrabasada como esa que se le ocurrió a este señor de aspirante por el PLD, nativo de Santiago, tu provincia. ¿Cómo va a decir, a ver, no quiero decir que donde Dios no puso no puede haber, porque Abel, en este caso, no debió haber dicho eso. La frase te sale. No, eso es como a ver al fin. Porque por Dios, ¿cómo usted mejor no se refiere al tema? No debió tocarlo. Porque él pudo haber dicho, mira, yo soy un convencido de que este país está lleno y que hay que poner orden. Al presidente se le habrá ido, al gobierno se le ha ido del control, pero si pone control, nosotros lo aplaudimos. Señores, más de ahí no se puede decir. ¿Qué fue lo que debió decir? Pero ¿cómo tú vas a decir que el presidente, oye, si acaso fuera un boche para Estados Unidos, bueno, pero merecido estaría. Si hubiese sido un boche, que no lo fue, merecido estaba. Claro. Porque si tú tienes que darle un boche a un intruso, no importa que sea un gigante, si tú tienes que darle un boche a un intruso, tú se lo das. Así es. Y punto. Pero además, esos miedos, usted no puede caer en el terreno del entreguismo, del cualquierismo y del pendejismo, para no decir más ismos, ¿verdad? Porque estamos en una isla, no un istmo. Entonces, yo vi que en un momento el país vio y vivió, cuando en un momento determinado fue un embajador a pedirle cuenta al doctor Balaguer, a la Máximo Gómez, se le apareció allá sin cita. ¿No? Se le apareció allá. Es verdad que hay un proceso tortuoso en el camino, que hay unos guardias pertrechados que se quieren quedar con el poder, y entonces se le aparece este embajador. A mediar fue allí o a imponer, yo no sé. Por alguna gente entiende que fue producto de lo que pasó allí, entonces le quitaron 2 años. Al presidente Balaguer no le quitaron 2 años. No le dieron. Le dieron 2 años
quiero decir que se cogió 2 años. Le dieron 2 años porque ahí ese fue un proceso viciado. Sí, sí. Y a Peña Gómez le robaron las elecciones. Eso no es cuento de camino. Entonces, tanto así que el presidente Balaguer le dijo a Peña Gómez, doctor, mire, hemos ganado los 2. No hemos perdido ninguno, vamos a repartirnos esto. Entonces, así fue. Pero lo que quiero decir es que Balaguer dejó sentado al embajador de los Estados Unidos en un banco bastante incómodo. En un banco bastante incómodo en la casa de guardia, en la marquesina de su casa. Sí. Y no pasó nada. Me dirán, bueno, porque lo dejó sentado allí fue que no le dieron 4, mamá le dieron 2. No, hombre, no, eso estaba decidido. A ver, le dieron 2. No quiero decir, repito, que se cogió 2, pero bueno, le dieron 2. No le quitaron 2, porque ese proceso era de Peña Gómez. Podrán pensar lo que quieran otros. Hay sus opiniones. Ese proceso era de Peña Gómez. Y entonces, ese triunfo se lo quitaron a Peña Gómez de las manos. Fíjate el reconocimiento del doctor Balaguer cuando dice, doctor, mire, esto, vamos a repartirnos esto. Y entonces, claro, que a Peña Gómez inclusive fue a reflexionar, a analizar el asunto. Una pena que no, porque si hubieran firmado los papeles y hubieran, que yo, Peña Gómez hubiera sido presidente 2 años. Entonces cuando él llevó eso al pleno, hubo gente allí, no quiero hablar de los muertos, pero bueno, Hugo Tolentino, ¿y usted va a creer el doctor Balaguer? Y además se pusieron imprudentemente a hablar por teléfono. Exacto. Que eso fue imprudencia mayor. Una imprudencia. Entonces, desestimularon al doctor Peña Gómez. Dijo, no, está bien, ya, dejen eso así. Y entonces vino la trampa aquí, que en vez de, era mes y medio, año y medio, que habían firmado, año y medio, y después vinieron y le pusieron los 2 años. Año y medio, eso ya había negociado, ya el pacto aquel. Y el asunto del 45%, y después 45%, y después vinieron y lo llevaron al 50 más 1. Entonces cuando Atuey, que era un ojo de guinea, pollo de guinea, nos vamos, director, casi ya, le dice, mira Peña, pero esto aquí el pacto, lo dañaron, esto está, y dice, mira, Atuey, vamos a dejar eso así, porque ya armar un lío aquí, yo tengo un sentido de lo institucional y de la tranquilidad del país, vamos a dejar eso así. Engañaron en la nariz a Peña Gómez. Y Peña Gómez, qué generoso ese hombre. Qué hombre. ¿Te acuerdas? Ya casi al borde de la tumba. Aquel case que firmó diciendo los perdono a todos. Han hecho conmigo de todo, pero yo los perdono. Pero conclusión, director. Dejó sentado el doctor Balaguer, que habría que decir, qué hombre aquel también. A esta altura de juego. Uno puede decir eso, tú y yo, que fuimos opositores a él. Muy interesante, porque sentó a ese hombre en el banquillo allí, lo dejó sentado en la marquesina y no pasó nada. Entonces, sencillamente, los timoratos, los que se doblegan, sencillamente son unas escorias. ¿Usted me entiende? No pasa nada cuando usted asume las posiciones que tiene que asumir de dignidad, de valor, de honor. Entonces, el presidente lo hizo bien en este pasado con el tema, le dijo lo que tenía que decir, agarrándose de la ley y la constitución, ese es su mandato. Claro. A él le dijo, respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Eso es lo único, no se salga de ahí. Entonces, cuando esté en esa posición hay que apoyarlo. Esa posición hay que apoyarla. Las otras posiciones, no. Bueno, nos vamos. Nos vemos.